para hoy queremos hablar acerca de algo muy importante para nosotros, los cristianos, y para cualquier persona en el mundo, cualquier persona, es muy importante que sepa esto, que nosotros tenemos un gran privilegio de poder hablar con Dios. Es un gran privilegio eso que nosotros hicimos en este momento, esta noche, de cerrar nuestros ojos, de poner nuestra mirada al cielo, de corazón, rendirle unas palabras a Dios. Y es algo que cada uno de nosotros podemos hacerlo también individualmente, ¿verdad? Que podemos tener una comunión directa con nuestro Dios Todopoderoso. Y es bien importante. Entonces, antes de arrancar con el tema, quiero que pues mis hermanos participen y me digan por qué creen que es un gran privilegio hablar con Dios. Quien desee participar, recuerde, estamos en un estudio y más allá de todo, pues la oportunidad para que todos participemos. Miren que en estos estudios, mi hermano Olivardo, pues nos ha levantado la mano, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Olivardo y después a la persona que quiera participar. Pero miren que nosotros a veces preparamos este estudio, nos preparamos para dar un estudio, estudiamos, investigamos, pero a veces aprendemos, digamos en el caso particular, yo aprendo mucho de todos ustedes, de todas sus participaciones, de todas sus enseñanzas, de todas sus experiencias y de que también tienen mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios y que realmente nos enriquecemos los unos con los otros. Entonces, mi hermano Libardo, adelante. Buenas noches, hermanitos. El Señor los continúe bendiciendo a todos. Es un privilegio, ¿verdad?, estar en este tipo de reuniones. Y es un privilegio poder gozarnos en la palabra de nuestro Señor y poder comunicarnos con Él mediante la oración, mediante nuestra oración discreta y en lo más, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, lo más, dice la palabra de Dios que debemos hacerlo en nuestro cuarto encerrado y dirigirnos en secreto a Él. Y es un verdadero privilegio porque no somos merecedores de estar en la presencia de Él, porque somos pendientes siempre al pecado. Entonces, poder comunicarnos con Él, la verdad, es por gracias de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, hermano Gilberto, por su aporte. ¿Alguien más que desee participar y me quiera contar porque es un gran privilegio hablar con Dios? Libardo, hermano, acabo de hablar. Sí, 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 sí. ¿Alguien más desea participar y contarnos por qué es un gran privilegio hablar con Dios? Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio. Entonces, estamos en una era, en un mundo actual donde las comunicaciones pues han transformado nuestro planeta y un planeta tan grande, con tantos millones de Hola, habitantes, con tantas personas. Señora, qué pena. Pues sí quería hacer un comentario pequeño. Pues sí, Eh, señora. nosotros hablamos con Dios porque es la forma en que Dios sabemos la respuesta que Dios tiene para nosotros, ¿no? Lo más importante es nuestra intimidad con Dios porque todos podemos orar, pues, por los alimentos, por cualquier cosa, pero intimar con Dios es diferente, es muy diferente. Alguien que iba manejando decía, es que necesito orar, pero tengo que cerrar los ojos. Entonces, esa clase de oración de pronto es como diferente, ¿no? Pero tenemos que aprender a intimar con Dios, porque cuando sus discípulos decían, Señor, enséñanos a orar, Maine andaban con Jesús y no sabían cómo orar. Es una forma tan importante que lo hace el Espíritu Santo, a medida que nosotros comenzamos a conocer más quién es nuestro Padre, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, podemos intimar con Dios y saber cómo acercarnos a Él, ¿no? No solamente para pedirle, sino para nosotros aceptar su voluntad y su voluntad a nuestras oraciones, no todas las veces es sí. Tenemos que aprender a conocer a Dios y aceptar la voluntad que Él tiene para nosotros y eso lo hacemos en nuestra intimidad con el Padre a través del Hijo, ¿no? Pues es como un aporte chiquito que tenía. Gracias, hermana Astrid. Dios le bendiga. Espero que siga bien de su ojito. Más adelante vamos igual a orar nuevamente por su recuperación y gracias por la participación. Y sí, todos esos aspectos que nos tocó la hermana Astrid,
vamos también a desarrollarnos en el transcurrir del estudio, porque es bueno que los tengamos en cuenta, porque es bueno que los tengamos presentes, porque es bueno que lo sepamos y lo conozcamos. Nosotros, pues un estudio se hace porque queremos enseñar algo, ¿verdad? Y a veces pues nosotros podemos estar fallando en ciertas cosas y no lo sabemos. Y el aporte de nuestra hermana Astrid es muy importante en ese aspecto también de conocer la voluntad de Dios. Y como les contaba, entonces estamos en un mundo pues donde ya hoy en día es muy pequeñito, ¿verdad? Que nuestro planeta a través de los diferentes medios tecnológicos, pues hay pues muchas comunicaciones que se pueden tener, ¿sí? Tenemos todas, inclusive las redes sociales, y bueno, a pesar de toda esta velocidad en la tecnología y la manera como nosotros nos comunicamos, pues a veces descuidamos algo importante también, que es la oración a Dios. Nosotros a veces destinamos gran tiempo, gran parte de nuestro tiempo en, bueno, en redes sociales, en plataformas de comunicación y demás, y a veces descuidamos un poquito nuestra relación íntima con Dios. Bien, entonces es importante saber que así como nosotros nos comunicamos de diferentes maneras, hay una manera en la cual nos podemos comunicar también a Dios, y es a través de la oración. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Permítame. Sería alguien- Voy a nombrar a mi hermano Cristian Felipe y pongámoslo como miembro. Cristian Felipe, venga, lo tengo por acá. Es que no puedo darle los tres punticos. Para que me ayude a silenciar, por favor, los micrófonos de las personas que de pronto, mi hermano, dice mi hermano John Jairo, que lo tengo, mi hermano John Jairo, si de pronto me puede ayudar. Ahí él queda agregado como coadministrador, de pronto para alguien que se le active el micrófono, me ayude de pronto a silenciar el micrófono, por favor. Gracias. Listo, Eso, sí, señor. gracias, hermano. Entonces, vamos a mirar primero qué es la oración. Dice aquí la diapositiva que la oración proporciona el más grandoso privilegio y honra, que es entrar en audiencia con el Rey del universo y lo más importante, sin ningún intermediario. Hoy en día, y hace mucho tiempo, hace muchos años, hace más de 2000 años, nosotros podemos tener una comunicación directa con Dios y es a través de la oración y no tenemos necesidad de recurrir a ningún intermediario que haga la oración por nosotros o que lleve nuestras peticiones y súplicas a Dios Padre, sino que somos nosotros mismos que podemos entrar en intimidad y contarle todas nuestras cosas. Y eso es algo muy bonito, eso es algo muy especial y es algo que a veces es bueno que lo tengamos presente. A veces estas cosas parece que las supiéramos, pero a veces las descuidamos y a veces fallamos y a veces se nos olvidan que vamos a entrar en la presencia de Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, y que podemos hacerlo directamente con Él, ¿sí? Entonces, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como se hace también y se abre a un amigo. Nosotros a veces, cuando hacemos una oración, a veces somos protocolarios, a veces no queremos de pronto decir las cosas en nuestras palabras, sino queremos de pronto decirlas de una forma más bonita, más agradable, pero tenemos que dirigirnos a Dios realmente como si fuera un amigo, si fuera nuestro amigo, donde nosotros podemos contarle nuestras inquietudes, nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestros problemas, y lo más bonito es hacerlo entendiendo que Él nos entiende en la manera como nosotros le podamos hablar, ¿sí? Y dice la diapositiva que la oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a nosotros hacia Él. Y Dios está pronto y está dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. No se trata de ser perfectos, ¿sí? O de ser los más santos, y gracias a ser los más santos podemos dirigirnos a Dios, no. Hay momentos de angustia donde realmente nosotros en esa tristeza, invadidos de males, de dolencias, de dificultades causadas por nuestro pecado, aún en ese momento nosotros podemos realmente de corazón eh, humillarnos ante Dios y rendirle una oración donde nosotros realmente podemos pedirle perdón y podemos contarle en todas nuestros quebrantos. Bien, y saber que Dios está dispuesto a escuchar esa oración si es sincera, si viene del corazón. Bien, entonces la oración, no sé si alguien, la mano levantada aquí, ya miramos, si alguien quiere participar, puede levantar la mano y en cualquier momento puede hacerlo. Vamos a entrar en unos momentos a mirar unos versículos de la Biblia. Entonces vemos aquí un dibujito de una llave, ¿sí? Y la llave, la oración es la llave en la mano de la fe
para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Por medio de la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Bien, entonces es importante saber que la oración funciona como una llave y que va unida, amarrada a la fe. No podemos orar si no sabemos que esa oración que nosotros realmente estamos dirigiendo va encaminada o va dirigida hacia alguien. Siempre tenemos que tener en nuestra mente que nosotros estamos orando a Dios y que gracias a esa fe que tenemos, Dios nos puede escuchar. Bien, porque cuando nosotros oramos a Dios de corazón y sinceramente, lo imposible, como dice en la diapositiva, lo imposible se vuelve posible a través de la oración y los oídos de Dios están abiertas, están atentas a escuchar las súplicas de sus hijos. Bien, entonces es importante saber que la oración es muy importante, pero hay una forma de hacerla y es lo que queremos aprender en el día de hoy. Algunas actitudes que tenemos que tener en cuenta en la oración y unas formas. La forma de oración que Cristo nos enseñó, ustedes la conocen, es el Padre Nuestro, ¿no? Es una oración muy simple, no es como tan formal, realmente lo hace de una manera muy sencilla, muy tranquila, donde demuestra públicamente, no es una demostración pública de santidad, ni es una demostración de, digamos, lo que hace hoy en día de estar repitiendo oraciones, sino por el contrario, nos muestra Jesucristo a través de esa oración del Padre Nuestro, la manera como nosotros podemos orar. Y ustedes saben cómo empieza la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y así mismo podemos pasar a escribir cada parte de esa oración y lo podemos tener como un ejemplo de oración, ¿no? Donde está lo primero, hacia quién nos dirigimos, donde santificamos su santo nombre y de cosas muy elementales que necesitamos para nuestra vida, empezamos a pedírselas, ¿sí? Entonces, nos sabemos la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Entonces, esos son aspectos bien importantes y bien tranquilos y bien sencillos de una manera como nosotros podemos pedirle a Dios. Y ese ejemplo que nosotros tenemos ahí de la oración del Padre Nuestro es un ejemplo, pero igual con los mismos puntos, cuando hablamos de pedirle cosas que necesitamos, podemos presentar ante Dios esas necesidades que tenemos, que muchas veces son el pan, pero en otras ocasiones pueden ser otra cosa. Y la manera como nosotros nos dirigimos a Dios, si nosotros miramos a través de las escrituras, hay muchas maneras en las cuales nos podemos dirigir a Dios. Pues la Biblia no hace como tal referencia a una única manera como nosotros debamos orar, porque se puede orar después tenemos ejemplos en la Biblia que se ora de rodillas, otras de pie y en diferentes posiciones. Obviamente hay que tener una actitud de respeto en el momento de orar. ¿Sí? Miremos que el caso de Jonás, que también entró, oró a Dios, estando dentro de la barriga de un gran pez. Bien, entonces podemos orar en cualquier lugar. ¿Sí? No tenemos un lugar especial donde tengamos que orar. Si vamos en el carro, si vamos en el bus, si estamos en la casa, si estamos en la puerta, si estamos saliendo, si estamos entrando, si estamos en el trabajo, si estamos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Cualquier momento podemos orar. Nos dice la Biblia que quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ustedes pueden mirar, verificar este texto en sus Biblias, que es una invitación a que todos los hombres oren en todo lugar. Hermana Patricia, ¿te desea participar? Si no, hermano Gilberto, adelante. Permitamos que mi esposa participe, creo que levantó la mano, hermano, y ya voy con el comentario. Bueno, Claro que sí, hermano, pero bueno, tengo aquí conectado a Patricia Suárez. No veo más Patricias, hermano. Entonces, si desea hacer su bueno, me llamó participación. poderosamente la atención, hermano, lo que decía Astrid al comienzo del estudio, de la forma en cómo se debe de orar. Y esto es algo que no sé si lo vas a tocar más adelante, pero la palabra de Dios habla de que tenemos que orar en todo tiempo, en cada situación en particular.
Pero, y esto es importante que también lo tengamos muy presente, ¿cuál es la forma? ¿Cómo debe hacerse? Y esto, pues lo dejo, supongo que tú lo tendrás ahí en el estudio, mi hermano. Tranquilo, hermano, no hay problema, hermano. Si quiere, compártanos su opinión, no hay problema. Todos acá nos enriquecemos con los aportes de que cada uno hace. Así que tranquilo, hermano. Adelante con su comentario. Entonces, notemos algo bien interesante, que cuando los grandes hombres de Dios querían que nuestro Dios estuviese presente en sus vidas, ellos siempre rogaban, hacían súplica. Y en este orden de ideas, el orar es eso, pedir, es rogar, es suplicar, pero también es mediar ante Dios y los hombres, como en el caso muy puntual de Moisés, cuando él oraba por su pueblo. Ahora, la forma o la manera, si es de acostado, sentado, arrodillado, lo que Dios va a mirar es la reverencia y el respeto con que se le ore. Gracias, hermano Gilberto. Sí, y ahí vemos un ejemplo en la diapositiva que tenemos actualmente de que venid, nos dice el Salmo 95:6, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Cuando uno toma una posición de rodillas, está tomando realmente una actitud, una posición de reverencia. Nosotros nos humillamos ante Dios, entendiendo que Él es nuestro Creador, que Él es el Todopoderoso y que nosotros no estamos para hacerle exigencias ni darle órdenes, sino que nosotros, como dice nuestro hermano Gilberto, le rogamos, le suplicamos y le imploramos por todas esas cosas que necesitamos. Nosotros debemos reconocer nuestra posición y la posición de nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí es donde está el secreto de ese privilegio que nosotros podamos hablar con Dios, ¿no? De que podamos hacerlo de una manera reverente y que podamos ser escuchados. Y a la vez Dios escucha las oraciones de sus hijos. Entonces, qué bonito también, aparte del privilegio de hablar con Dios, tener en cuenta que ese privilegio tan grande que es poder ser hijos también de Dios. Entonces, vamos a continuar con unas condiciones para ser atendidos, porque a veces nuestras oraciones también las podemos hacer de manera incorrecta. ¿Y cuando las hacemos de manera incorrecta? Cuando de pronto a veces no llenamos las condiciones necesarias para orar. Vamos a mirar algunos aspectos importantes, ¿sí? Entonces, un aspecto importante en la oración, que es el primer aspecto que quiero tocar, es que la fe es una condición básica e indispensable. Y esto es algo que nosotros hablamos y le decimos, ah, sí, sí, claro, obviamente toca hablar con fe, toca orar con fe, ¿sí? Pero realmente nosotros no lo creemos en nuestras oraciones que hacemos, nosotros oramos con tanta fe, con tanto fervor, con tanta devoción, de realmente sentir que esa fe que tenemos y que esa oración que tenemos con esa fe va realmente va a ser cumplida por Dios, va a ser aceptada por Dios. Esto parecen frases de cajón, ¿sí? Que para orar tenemos que tener fe, pero realmente es muy diferente, realmente sentirlo, vivirlo y tener esa certeza y esa convicción de que eso que le podemos pedir a Dios, Dios nos lo puede conceder. Yo creo que yo mismo fallo en eso. Yo realizo muchas oraciones, sí, intento orar, pedir perdón, dar las gracias por muchas cosas, pero a veces siento que nos falta un poquitico más. Y hay personas, porque también lo he visto, que oran con una fe grandísima y uno ve cómo Dios bendice sus vidas y bendice tantas cosas, pero es porque realmente también tienen esa fe, esa certeza de que son realmente escuchados delante de Dios. Y dice un versículo en la Biblia que está en Hebreos 11:6, quien desee buscarlo, quien desee leerlo, lo tengo aquí en la presentación, pero si quieren leerlo, pueden levantar la mano y leer el versículo. Bien, dice que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de lo que le busca. Hay que meditar en este versículo, hay que meditar en estas palabras, hay que meditar en esto que dice acá. Por eso le digo que nosotros a veces podemos estar en la iglesia, podemos llevar muchos años congregándonos, podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero a veces no vemos la respuesta de Dios en muchas cosas. Puede ser porque nos falta realmente tener más fe. Nosotros también, ahorita lo vamos a mirar más adelante, una de las cosas que nosotros podemos pedir en una oración, también que sea Dios aumentando nuestra fe, también
a diario. Bien, es como un ejemplo, pero la Biblia nos dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas. Y aquí hay un ejemplo de cualquier persona, una ancianita que dice, una noche oró para que una montaña fuese removida, basándose de pronto en un versículo de la Biblia, ¿sí? Que si oraba, la montaña se podía mover, ¿sí? Y al día siguiente, después de la oración, la montaña seguía ahí. Entonces la ancianita exclamó, dijo, yo sabía que la montaña no iba a salir de su lugar. Bien, entonces, incluso desde antes de ella estar haciendo la oración, ya era escéptica que algo se puede cumplir. Cuando nosotros oramos y antes de tener respuesta de Dios, ya estamos dudando, pues ya nuestra oración pues está débil o falta de fe. Bien, dice acá otro versículo que tenemos en Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, está en la presentación. Si lo quiere leer en su Biblia, en su celular, en su computador, también puede hacerlo. Si alguien quiere participar, por favor, lea este versículo que tenemos aquí en la presentación. Santiago 1, 6 al 7. Hermano Gilberto, muchas gracias. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese que lo que dice Santiago, hermano, es lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros y tal vez nos seguirá pasando hasta que confiemos plenamente en el Señor, porque lo que para uno de hombre, por así decirlo, hablando en ambos géneros, que muchas veces pedimos cosas que para nosotros pueden ser prácticamente casi que imposible. La cura, por ejemplo, de un cáncer, el conseguir un trabajo, el que consiga un ascenso, en fin, tantas cosas que cuando dudamos, pues el Señor dice, no, ni tal, ni piense que se le va a dar algo. ¿Por qué? Porque ya de antemano está diciendo, no creo que Dios pueda hacer eso. Entonces es importante la fe mucho. Por algo el Señor hacía énfasis en ello. Iván, Gracias, hermano Gilberto. Y nuestro hermano Libardo ya, también tenía la mano levantada. Iván, Sí, Sí, señor. ¿Quién más señor. desea hablar? Permítame, hermano Gilberto, la participación de nuestra hermana que ya está pidiendo la palabra, por favor. Adelante, hermano. qué pena que yo tenga que interrumpir así, pero pues sí, y Santiago también dice, pedid y no recibid porque pedís mal para vuestros propios deleites, ¿no? Entonces nosotros siempre solemos, Señor, dame, 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 dame y cuida a los míos y bendice mi descendencia. Pero cuando vemos el libro de Filipenses, ay, nos deja sin palabras, ¿no? Pablo encadenado a un verdugo allá en una cárcel y solamente pedía por sus hermanos, por la iglesia, por la unidad y por todo y su gozo no cesaba, ¿no? Nunca pedía por él, nunca pedía por él. Entonces a mí me impacta esta carta y también la oración de Jesús en Juan 17, donde creo que es una enseñanza grandísima y leer y meditar en este libro nos hace conocer más a Dios y saber cómo debemos pedirle, ¿no? Entonces no recibimos porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Gracias, hermano. Gracias, hermana Astrid. Muy amable, gracias por su aporte. Y sí, adelante, hermano Libardo. Bueno, cuando Dios nos habla que la fe nuestra debe ser como un granito de mostaza, les aclaro, no es por lo pequeña, es por lo fuerte, lo mucho que crece y que no se contamina con nada. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Ser fuertes, crecer y expandirnos en todo momento con la fe que Dios nos enseñó. Entonces, hay veces nosotros interpretamos la palabra de Dios como por lo más suave. No, es que si mi fe es pequeñita como un granito de mostaza, con eso puedo hacer muchas cosas. Y no, nuestra fe tiene que ser muy fuerte. Y cuando oramos con fe, pedimos que nuestro Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y si los deseos de nuestro corazón están conforme a su voluntad, bienvenidas sean todas las bendiciones que Él nos va a traer con su infinito amor y su infinita misericordia.
Gracias, hermano Libardo. Y mire que por eso decía al principio del estudio que sus aportes son muy importantes porque quien más aprende acá a veces somos, bueno, todos aprendemos de las participaciones de todos. Yo personalmente no tenía dentro del estudio estos atributos acerca de la mostaza. Nuestro hermano Libardo los tiene, qué bueno saber los atributos de la mostaza, ¿no? Que nos dijo que era fuerte, que crecía y que no se contaminaba. Entonces, eso no lo traía dentro de mi estudio, pero qué bueno que nuestro hermano Eduardo nos ha compartido ese conocimiento. Bien, y entonces miremos acá que este versículo nos habla también que nos hace un ejemplo que nosotros somos arrastrados. Bueno, los que no tenemos esa fe y dudamos, podemos ser arrastrados como esas olas del mar que vienen y van. Y nosotros no queremos ser eso, ¿sí? A veces nosotros vacilamos, dudamos. Pedimos a Dios con mucha fe, pero a veces por alguna situación en la vida que la respuesta a la oración no llega rápida y alguien vino y nos dijo otra cosa, entonces nosotros nos vamos para un lado. Pero llegó otra persona y nos dijo otra cosa, nosotros nos vamos para otro lado. Y estamos así como dubitativos. Entonces es importante que nosotros, obviamente, tengamos buenas bases, cimentemos bien nuestras oraciones, nuestra fe, tengamos certeza y sepamos esperar en Dios, en la respuesta de Dios. Bien, entonces ese era el primer aspecto. Un segundo aspecto que nosotros hacemos y que es importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros, aparte de pedir con fe, siempre pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que es un privilegio hablar con Dios porque ya lo podemos hacer directamente, es gracias a esto, gracias a que está nuestro Señor Jesucristo de por medio. Por eso tenemos ahí un versículo que lo tengo en la presentación. Si alcanzan a leerlo, está en Juan, capítulo 14, versículo 13. Y si alguien desea participar leyendo ese pasaje bíblico, puede buscarlo en su Biblia, Juan 14, 13, o leerlo a través de la presentación. Si alguien desea leerlo, puede verlo, adelante. Yo, hermano John Jairo. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias, hermano John. Y mire que nosotros, pues, en la Iglesia de Cristo y lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, de siempre a finalizar nuestras oraciones, siempre oramos y decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos, amén. ¿Sí? Porque sabemos que es nuestro intercesor. Como dice la palabra de Dios, es el único mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor intermediario ante el Padre. Bien, y es gracias a eso que podemos realmente dirigir nuestras oraciones directamente a nuestro Dios Todopoderoso. Y eh, el Padre es glorificado cuando así lo hacemos. Otro aspecto importante es que nosotros dirigimos nuestros pedidos a Dios el Padre en nombre y por los méritos de su Hijo Jesús, que se tornó en nuestro Salvador, y es a través de él que tenemos acceso al Padre. Eso no pasaba antiguamente, por eso era necesario hacer muchas otras cosas, pero bueno, lo habló nuestro hermano Wilmer en el estudio pasado, y hoy en día, pues lo importante que tenemos que saber es que nosotros entramos en un lugar santo, en el lugar santísimo, directamente cuando nosotros encontramos un lugar dentro de nuestra casa, cualquier espacio que tengamos, que escojamos para orar a Dios, ese es nuestro lugar santísimo, donde nosotros nos dirigimos a Dios en oración a través de su Hijo Jesucristo. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, un tercer aspecto es que debemos seguir su voluntad, porque como nos decía nuestra hermana Astrid hace un rato, nuestras oraciones pueden ser equivocadas porque pedimos mal o porque pedimos cosas que no nos edifican, que nos vanaglorían a nosotros mismos y que realmente no están alineadas con el plan de Dios, ni están alineadas con la voluntad de Dios. Para eso también tenemos otro versículo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si alguien desea leerlo, está en la presentación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si desea leerlo y explicarlo también, adelante. Dice el versículo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que aquí podríamos decir indirectamente que a veces pedimos cosas que no van de acuerdo a su voluntad, por eso la oración no es escuchada o no es respondida. Entonces, es importante saber que todo lo que pedimos nosotros, no es que Dios entonces ya no lo vaya a dar a nosotros, así lo hagamos de corazón, así lo hagamos en un lugar especial, así lo hagamos con mucha fe, porque si no, si Dios ve que no es bueno para nosotros, si Dios ve que no nos conviene, pues Dios no va a respondernos esa oración en el sentido en que nosotros esperamos. Tenemos la mano levantada, nuestro hermano Libardo y nuestro hermano Gilberto. Adelante, hermano Libardo. Es que cuando nos dice que oremos y pidamos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, quiere decir que debemos orar sabiamente, debemos entender y hacernos entender delante de nuestro Padre Celestial qué es lo que queremos, no necesariamente riquezas, porque debemos orar es con humildad, con sencillez y sabiendo que Él es el único que nos provee, nos ayuda y en su santa presencia siempre seremos bendecidos. Gracias, hermano Libardo. Adelante, hermano Gilberto. Así es, hermano Libardo, y corroborando, o mejor, agregando un poquito a lo que acaba de decir mi hermano Libardo, es importante también entender de que nuestras oraciones tienen que ser sencillas, es decir, el Señor conoce quién es Gilberto, quién es Iván, quién es Libardo. No debemos de pretender en ningún momento de hacer oraciones largas, de oraciones inclusive que se ven en las redes sociales, ¿no? Que son muy bonitas cuando usted las lee, pero la realidad es que el Señor conoce lo que necesitamos. El Señor conoce quiénes somos y Él espera en esa reciprocidad que le oremos con reverencia, con respeto, pero también con nuestras palabras. Gracias, hermano Gilberto. Sí, así es. Tenemos que tener en cuenta, como decíamos al principio, que tenemos que orar como si estuviéramos hablando con alguien que nos conoce muy bien, al quien le podemos contar nuestras infidencias. Quería traer unos ejemplos para acá de cómo orar a Dios, y de pronto uno es de pronto un amigo que se encuentra con otro amigo y le dice, mire, el día de ayer estuve haciendo esta vuelta, esta diligencia y por el camino me pasó esto y resulta que cometí un error, una equivocación y bueno, empieza a contar las cosas como si fueran a un amigo. A pesar de que Dios nos conoce, conoce nuestros corazones, conoce nuestra vida, Él quiere que nosotros le manifestemos a Él, se lo manifestemos en nuestras palabras, claramente, no es con adornos ni queriendo impresionar ni nada, porque claramente Dios conoce nuestros corazones. Entonces, sí, tenemos que quitar tanto, a veces, protocolo y tantas cosas de pronto que adornan nuestra oración, que realmente la hacen que no sea sincera. Orémosle a Dios como si estuviéramos orando a una persona que nos conoce muy bien. Seguimos el estudio, dice que el propio Señor Jesús sometía su súplica a la voluntad del Padre. Lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 39. Traje el versículo, lo pongo aquí en la presentación, dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Todos conocemos, ahorita que terminamos la Semana Santa y vemos lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo también iba a ser crucificado, y cuando fue crucificado y las cosas que le estaba pidiendo al Padre, ¿verdad? Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo era el mismo Dios, a pesar de eso, no estimó el ser igual a Dios, sino que respetó esa posición que tenía ante Dios Padre y le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no fue una orden, ¿sí? Y teniendo todo el poder, no fue que hizo lo que quiso, sino que lo sometió a la voluntad de Dios. Y es un gran ejemplo que nosotros tenemos hoy en día para nuestras oraciones y para nuestras súplicas y nuestras peticiones. Que no, a pesar de que nosotros le pedamos a Dios, siempre en nuestras oraciones, dejemos que sea Dios quien tenga la última palabra. Dejemos que sea Dios quien sepa qué es lo mejor para nosotros y cuál es la respuesta que puede dar a nosotros. Hermano Libardo, ¿nos iba a compartir algo?
De todas maneras, la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar. O sea que por favor, César, salga así un momentico. Era una broma. Lo tenemos, se me adelantó el estudio, hermano. Pero esperemos que nuestro hermano César nos acompañó hace 8 días, hoy no está por aquí. Pero bueno, gracias por el comentario. Bueno, otro cuarto aspecto, cuarto punto que podemos agregar aquí a esto es que cuando nosotros oramos, a pesar de que lo hacemos, como hemos dicho anteriormente, con mucha fe, que lo hacemos aceptando su voluntad, que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que guardar sus mandamientos. O sea, miramos a leer, quien desee leer este capítulo de Primera de Juan, capítulo 3 versículo 22, por favor me levanta su mano, puede leerlo, incluso puede hacer su comentario, su apreciación. Agradecería que algún hermano, mi hermano Libardo, listo, lo va a leer. Adelante, hermano Libardo. Mi hermano Gilberto, perdón. Cuidado, tiene la mente a Libardo, pero eso está bien, hermano. Que Dice la palabra hace de no Dios, nos veíamos con Libardo. dice la palabra de Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí pareciera que fuera como una fórmula mágica, ¿no? Pero la realidad es que es lo mínimo que Dios espera de nosotros. Siendo un padre tan amoroso, siendo un padre tan poderoso, es obvio que nosotros como hijos debemos de entender que lo mínimo que tenemos que hacer para poder recibir de su providencia, de su misericordia, es cumplir sus mandamientos. Y recordemos que Él los resume en dos, ¿no? Entonces mire que no son tan gravosos, no son tan difíciles. El asunto es que no estamos habituados a hacer su voluntad, sino lamentablemente la nuestra. Gracias, hermano Libardo. Y así es, mi hermano. Nosotros a veces queremos explicar la Biblia, ¿no? Queremos darle muchas vueltas y hacer muchas interpretaciones, pero realmente es incluso hasta difícil a veces querer interpretar la Biblia o querer explicarla porque la Biblia en sí misma es muy clara. Y aquí sencillamente nos está diciendo que debemos orar, pedirle a Dios, pero debemos guardar sus mandamientos. Y esto es algo que estaba hablando el día de hoy con mi hija y quiero hacer un paréntesis porque pues me siento muy honrado, halagado, que mi hija Salomé siempre pueda acompañarme en los estudios y en la preparación del estudio hablamos con mi hija Salomé de este cuarto punto. No podemos andar por el mundo pidiéndole cosas a Dios. Pusimos incluso, hablamos de acerca de unos ejemplos con ella, donde decíamos, no podemos andar por este mundo eh, pidiéndole cosas a Dios por un lado y por otro lado haciendo lo que ofende a Dios, lo que le molesta a Dios o lo que no es del agrado de Dios. Realmente nosotros tenemos que ser bien conscientes, no podemos estar pidiéndole cosas a Dios y llevando una vida incorrecta delante de Él. Eso es algo que parece muy básico, pero es algo en lo que todos fallamos mucho, pidiéndole muchas cosas a Dios, pero no cambiamos esas cosas en la vida que tenemos que cambiar. Entonces, claramente, la fórmula mágica que nuestro hermano hablaba nuestro hermano Gilberto, si nosotros obedecemos sus mandamientos, si andamos en los caminos de Dios, andamos en los caminos rectos, Dios va a conceder esas peticiones que nosotros le hacemos y aparte de eso, incluso sin pedirla, va a bendecir muchas cosas en muchos aspectos de nuestra vida. Bien, y un quinto punto que deseo tratar está en Proverbios capítulo 28, versículo 9, que es algo bien importante y tiene que ver con el punto anterior, que es lo que estamos hablando. Si alguien lo desea leer, Proverbios 28, versículo 9, está en la presentación. Levanta su mano, por favor, lo puede leer. Dice que el pecado impide ser atendidos por Dios, como si el pecado pusiera una barrera entre Dios y nosotros cuando nosotros oramos. ¿Alguien desea participar haciendo la lectura? Adelante, hermano John Jairo. Gracias, hermano. Puede hacer también su explicación, hermano. Listo, sí, señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Como decía el hermano Iván, pues el texto nos dice todo sin darle muchas vueltas al asunto. Sencillamente
muchos creo que nos ha pasado en algún momento que nos hablan o nos predican sobre Cristo, pero queremos apartar los oídos de la palabra de Dios, porque pensamos que de pronto lo que nosotros sentimos, pensamos o expresamos a veces es mucho más conveniente o de pronto mejor que lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a veces no prestarle la suficiente importancia a la palabra de Dios por querer complacernos en nuestra concupiscencia es lo que nos lleva a apartarnos de Dios. Y es lo que explica aquí. Nos dice que nuestras oraciones se vuelven abominables porque no estamos siguiendo la voluntad de la palabra de Dios, sino que estamos queriendo nosotros pasar por encima de lo que ya está escrito, de lo que debemos hacer. Entonces, pues ahí nos lo dice en Proverbios. Gracias, hermano John Jairo, gracias por su explicación. Y es importante para nosotros todo lo que nos comenta. Y como decía esa palabra que dice ahí, abominable, eso causa cierto terror, cierta como inquietud, ¿no? Cierta, nos genera una alerta, una preocupación, que nosotros con algo que estemos haciendo, pues seamos abominables ante Dios. Realmente es una palabra fuerte que tenemos que tenerla en cuenta. Y es muy sencillo. Hoy es miércoles. Nosotros decimos, bueno, hoy vamos a reunirnos, vamos a hacer el devocional de los miércoles. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Hoy es la reunión del miércoles. Muchos hacen oídos sordos a esta reunión y a veces le damos espacio para hacer otra actividad que de pronto no es del mismo agrado de Dios, que de pronto estar aquí estudiando su palabra, ¿verdad? Y podemos estar haciendo actos abominables delante de Dios. Si a veces nosotros nos hacen otra invitación, bueno, vamos a un concierto, vamos a cine, vamos a otras actividades, wow, la convocatoria que se encuentra es grandísima, es altísima. ¿Cómo es que para las cosas de Dios a veces toca casi que rogarle a una persona para que realmente escuche el mensaje y para otras cosas como son tan fácilmente atraíbles hacia las personas? Entonces, eso claramente es un apartamiento de las cosas de Dios. Bien, tengo harta manos levantadas, veo que desean participar, entonces voy a darle la mano en el orden que la han levantado. Nuestro hermano Gilberto, nuestro hermano Libardo y nuestro hermano Wilmer. Hay algo bien interesante, hermano Juiván, gracias por la palabra. En Proverbios capítulo 15, si no estoy mal, el Señor dice a través de su palabra que el sacrificio de los impíos es abominación a Él, mas la oración de los rectos es su deleite. Fíjense que cuando hay alguien recto delante de Dios, podemos tener la confianza de que ese hermano o esa hermana, esa oración Dios la va a escuchar y la va a contestar satisfactoriamente. No sucede cuando obramos contrario a la voluntad de Dios. Gracias, hermano Gilberto. Adelante, hermano Libardo. Mira, en cuanto a la oración conforme a la voluntad de Dios y que sea con sabiduría, tengo un ejemplo bien grandote y creo que alguna vez en un estudio o en la iglesia les pedí el favor de que oraran por mi trabajo porque tenía muchos enemigos. Y entonces sabiamente creo que yo oré en lo secreto de mi habitación y yo le pedí a Dios no porque vengara o no porque castigara a mis enemigos, sino siempre le pedí a Dios porque mis enemigos fueran llenos de su amor, llenos de su presencia. Entonces, con mi oración logré que mejorara mi, mi vida laboral. Entonces, Dios quiere que estemos unidos los unos con los otros. No, Él no quiere que nosotros oremos para que haya más guerra o para que haya más discordia. Él quiere que oremos los unos por los otros para estar en su santa paz. La paz que solo Él nos puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, hermano Libardo. Y ahora, mi hermano Wilmer, por favor, adelante. Gracias, buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí?
Sí, señor, se le escucha fuerte y claro. Ok, me alegra mucho. Bueno, con respecto a este versículo que está aquí, y empezamos como a analizar, o yo empiezo a analizar un poco lo que es la palabra abominable. En este versículo la palabra abominable es con lo que finaliza este versículo. Y dice que aparta su oído para no oír de la ley, su oración también es abominable. Y empezamos a mirar que abominable que es detestable, ¿no? Cuando Dios le está diciendo a usted que es abominable su oración, es que simplemente él detesta. Cuando usted no es juicioso, cuando usted no está cumpliendo los mandamientos, cuando usted no está haciendo a cabalidad lo que Dios le pide, lo que Dios le exige que usted haga, pues automáticamente lo que usted le habla para él es totalmente amargo, para él es totalmente odioso, para él es totalmente aborrecible. Entonces, es repudiable la oración que usted le está haciendo o que cada uno de nosotros le está haciendo para que lo tengamos más pendiente. Entonces, miremos lo fuerte que es este versículo y cómo habla Dios por medio de su palabra al respecto de la oración, ¿no? Él nos está dando un consejo, nos está dando aquí un jalón de orejas bastante grande. Entonces empezamos a mirar cómo, o yo empiezo a analizar cómo cuando yo me porto mal, cómo cuando cualquier persona se porta mal y le pide a Dios, pues muy seguramente esa oración ni siquiera va a pasar del techo. ¿Por qué? Pues Dios la va a vomitar automáticamente, es aborrecible para él. Un sinónimo rápido de, de abominable es detestable, es odioso, es despreciable, aborrecible, y en fin, tiene un sinnúmero de sinónimos que todos asemejan absolutamente a lo grave que es hacer una oración cuando no estamos escuchando y no estamos acatando la palabra de Dios. Gracias, hermano Wilmer, gracias, hermano Olivato, hermano Gilberto. Todos hicieron 3 participaciones en este punto, todas muy importantes, muy acertadas y todas muy diferentes a su vez. Cada uno habló de un aspecto diferente y eso es lo bonito de un estudio, que todos podamos aportar y entre todos nos podamos enriquecer. Entonces, realmente la honra y la gloria para Dios, que estos hombres, estos varones de Dios que han podido participar, nos han podido enseñar. Bien, y lo último que quería aclarar aquí de lo que ya han hablado de este pasaje es cuando habla de no oír su ley. Su ley se refiere a sus mandamientos, ¿bien? A lo que a Dios le agrada, a lo que es su voluntad. Y eso pasa como una relación de una pareja, ¿sí? Hay veces que se pasa del amor al odio. Y en los temas de pecado también puede pasar lo mismo, pasa de amor a odio. Y otro sinónimo que le podríamos decir a mi hermano Wilmer, que podríamos utilizar, que se utiliza mucho incluso en las relaciones, cuando a veces se quieren mucho, pero llega un momento en donde las parejas o las personas, o bueno, diferentes relaciones interpersonales se cogen fastidio. Esa palabra, fastidio. Nosotros no queremos que Dios sienta fastidio de nosotros. Por eso nuestras vidas deben estar rectas delante de nuestro Dios para que nuestras oraciones no le causen fastidio ni abominación a nuestro Dios Todopoderoso. Y decimos, tengo otro versículo también para tocar este quinto punto. Dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor, perdón, corrijo, no me habría escuchado. Y eso dijo, eso es lo que pasó con el ejemplo que nos propuso nuestro hermano Libardo ahorita, ¿sí? Donde nosotros podemos de labios para afuera, de boca para afuera, decir unas cosas, pero Dios sí conoce bien nuestros corazones, sabe qué es lo que está pensando y sabe cuándo nosotros de boca para afuera decimos una cosa, pero nuestros verdaderos deseos y nuestros verdaderos sentimientos son otros. Dios conoce la iniquidad que puede haber en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración a Dios, como en el ejemplo de nuestro hermano Olivardo, que está siendo asediado por otras personas, que corre peligro su vida por causa de otras personas, Dios conocía el corazón de nuestro hermano Olivardo. Nuestro hermano Olivardo nos lo puso acá con sinceridad, con amor, que él no sentía ningún odio, un desprecio por esas personas que de pronto podían atentar contra su vida, sino por el contrario sentía el deseo de que Dios también las tocara a ellos y los llenara de amor. Eso es muy bonito, ¿bien? Entonces, en nuestras oraciones, nosotros no pretendamos engañar a Dios con palabras o con pensamientos que queremos que lleguen a Dios cuando no son sinceros, porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser, nuestro más profundo de nuestro corazón, y Él conoce nuestras reales intenciones. Entonces, no podemos
escondernos de Él. Bien, entonces, adelante, hermano Libardo. Es que cuando nosotros oramos intentando engañar a Dios con palabras, a Dios no lo podemos engañar, nos engañamos nosotros mismos. Nosotros nos decimos mentiras a nosotros mismos sabiendo que Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Entonces, la verdad es engañarnos nosotros mismos. Cualquier oración, somos inmerecedores de estar en la presencia de Dios por su infinita gracia. Es que podemos darnos el privilegio de orar, pero debemos hacerlo primero que todo con mucha humildad, postrados a los pies de Cristo, y segundo, con mucho respeto, y tercero, con toda la sinceridad del mundo. Gracias, hermano Libardo. Bien, pasé una diapositiva aquí muy rápidamente explicando cómo es la misericordia divina. La misericordia divina es tan grandiosa que muchas veces atiende pedidos, solicitudes, oraciones, inclusive de aquellos que no están en armonía con los mandamientos, porque no, todavía a veces no conocen lo que Dios realmente espera de ellos. Y en esta parte va a parecer contradictorio con todo lo que hemos venido hablando hacia atrás de cumplir los mandamientos, de estar rectos en los caminos de Dios, para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero el último versículo que hablamos, que habla de la iniquidad, que Dios conoce nuestros corazones, cuando nosotros hacemos una oración sincera, cuando podemos estar en pecado, pero nosotros nos arrepentimos de corazón, nosotros realmente somos conscientes de nuestra falta, de nuestro mal, y tenemos ya pensado, tenemos en pensamiento el deseo de cambiar y de pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, Dios en su infinita misericordia puede escuchar esa oración con el ánimo, con el fin de transformar también nuestras vidas, porque Él conoce el corazón sincero de las personas. Bien, que también es bueno tenerlo bien presente. Entonces vamos a pasar a un aspecto de por qué debemos orar. Entonces voy a preguntarles a ustedes, ¿por qué creen ustedes que debemos orar? Cosas por las cuales podríamos orar, porque hemos hablado que podemos pedirle a Dios incorrectamente. Entonces, ¿cómo sería pedirle a Dios correctamente o qué cosas podríamos orar? ¿Alguien desea participar? ¿Desea decir Sí, por lo que hermanito, debemos orar? ¿Por qué debemos orar? hermanito Iván, ¿me escucha? Listo. Sí, señora, le escuchamos. Mire, hermanito, yo pienso, es lo que yo personalmente creo que principalmente debemos orar porque Dios día tras día nos dé sabiduría, porque sí que nos falta sabiduría, porque a veces la embarramos muchas veces, aún conociendo como conocemos en parte la palabra. También debemos orar. En mi caso personal, hermanitos, yo oro mucho por todos los perdidos, por todos los que no han llegado a Cristo. Yo oro antes de orar por mi salud, oro por los que están enfermitos, por los que están padeciendo dolores en su cuerpo. También oro y es mi oración matutina, esa es una oración matutina mía que yo siempre madrugo, me levanto muy madrugada específicamente a orar, porque a veces pues lógicamente no duermo bien, entonces yo madrugo mucho, me siento a orar y a clamar a Dios por todas las congregaciones, por todos los varones que dirigen. ¿Por qué? Por los varones que están frente a las congregaciones, porque sabemos que a ellos son los que más el diablo ataca. Entonces, antes de pedir para nosotros, para mis propios deleites, como dice Santiago, mis propias cosas. Yo por lo menos cuando tengo un viaje y no tengo dinero, le digo, Padre, si es tu santa voluntad que yo vaya, proveerás, me proveerás. Pero antes de pedir para mis cosas, yo pido ahorita estoy clamando porque Dios provea para muchas hermanitas que quieren viajar y que no tienen el dinerito, que quieren ir a las conferencias. Yo clamo a Dios por eso, porque qué regocijo tan grande que las hermanas puedan viajar. Entonces yo pienso que uno debe pedir, antes de pedir para uno, para sus propias necesidades, orar por los hermanos, por la iglesia, por sabiduría. Bueno, infinidad de cosas que hay que pedir antes de orar por nuestras propias necesidades, hermano. Eso quería decir. Gracias, Gracias. hermana. Gracias, Muy hermana bien. Patricia. Listo. Muy Adelante, bien. hermano. Hermana, ¿sí?
Eh, sí, qué pena que Tranquila. interrumpa. Sí, sí, la palabra de Dios dice que hay que orar por aquellos que están en inminencia, que hay que orar por nuestros gobernantes y nosotros todos los días decimos por nuestros gobernantes, pero ¿cómo vamos a orar por nuestros gobernantes? Pero imagínense que eso lo dijo allá cuando estaba gobernando Nerón, ¿no? Y sabemos quién era Nerón. Y ahí es donde dice hay que orar por nuestros gobernantes. Entonces, eso es algo, bueno, un puntico muy pequeñito de todos, pero es un punto muy importante. Gracias, hermana Astrid. Sí, Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes, no a criticarlos, no a rajar, ni a hablar mal de ellos, ni a ponernos a pelear con otras personas por temas de política ni nada, sino nos mandas a orar por los gobernantes. Entonces, tanto los puntos de nuestra hermana Astrid como de los puntos de nuestra hermana Patricia, vamos a mirar si los encontramos también en una lista que tenemos a continuación en las dos siguientes diapositivas. Y adicionalmente encontramos en la Biblia muchos versículos y muchos ejemplos de cosas importantes por las que podríamos orar. Adelante, hermano Gilberto, con su comentario, por favor. Hermano, en Hechos capítulo 10 hay 4 versículos que van muy de acuerdo a este estudio, donde se nos dice la palabra que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como la hora novena del día vio claramente en una visión, nos dice el relato, a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Y fíjese que el relato nos dice que mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dice, ¿qué quieres, Señor? Y él le responde, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Es decir, hermano, aquí la oración va acompañada no solamente de eso, de súplicas, de rogativas, sino también va acompañada de hechos. Esto que hacía Cornelio, que era para él algo normal, muchas veces en nosotros no es así. Porque le pedimos muchas cosas a Dios, pero queremos hacer lo mínimo por Dios. Y voy a dar un ejemplo. El Señor nos dio un mandamiento en Mateo 28, 18 al 20, de ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos realmente estamos predicando el Evangelio a estas personas que hoy en día se hunden en el pecado? Y eso es algo que también debemos de confrontarnos. Queremos un país, un entorno, una sociedad, aún en el entorno en donde vivimos, que sea saludable para nosotros, para nuestros hijos, pero ¿realmente estamos llevando la palabra a ellos? Gracias, hermano Libardo. Vea que hemos encontrado muchos aspectos por los cuales nosotros deberíamos orar. Vi que nuestro hermano Libardo también levantó la mano. Voy a dejarlo que participe, hermano Libardo. ¿Por qué debemos orar? Sí, ¿qué es oración? Escuché que día esa pregunta y la respuesta me dejó bastante acorde, como dijo esa palabra oración significa orar y acción. Es orar con la fe que ya hemos hablado, pero también empezar a que esa bendición, a ganarnos esa bendición por la cual estamos orando. Primordialmente, pues los unos por los otros, dice la palabra de Dios, y pues por las necesidades de la iglesia es importante orar y por que más gente llegue a, a los pies de Cristo. Yo creo que es lo más importante por lo cual debemos orar. Gracias, hermano Libardo. La palabra que nos habla nuestro hermano Libardo es la oración. No la tengo aquí en la presentación. La compartió en un grupo de WhatsApp hace días nuestro hermano Libardo. Y es orar. Y como decía nuestro hermano Gilberto, que se complementa con esto, que también va la oración de la mano de la acción. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Bien, entonces se llama la oración. Bien, y bueno, ustedes han dicho muchos puntos y aspectos importantes por los que debemos orar, y en la Biblia encontramos muchos más. Voy bueno, a leerlo rápidamente. Ya pues tenemos 8:42 de la noche. Vamos a darle a nuestro hermano, paso a nuestro hermano Cristian Felipe, que en la noche de hoy nos va a despedir en una palabra de oración, y vamos también a hacer peticiones de oración. Entonces vamos a terminar con nuestro estudio. Voy a mostrarle a nuestro hermano Libardo también, aprovechando el chiste que hizo, que lo teníamos aquí en la presentación. Teníamos que Jesús nos enseñó que hay algunas cosas principales por las cuales debemos orar, que es para confesar nuestros pecados,
Debemos orar por el perdón divino, por el cambio de vida cuando nos arrepentimos, como nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, oramos por el pan de cada día, orar por la protección y con las tentaciones y los males. Tenemos que orar por la comprensión de la palabra de Dios, por el aumento de la fe. Tenemos que orar por un lugar en su reino, por la sanidad de nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales, a veces hasta psicológicas. Tenemos problemas de salud mental también. Debemos orar por eso, por los problemas que nos afligen y por bendiciones que necesitamos recibir y por todas las que ustedes también aportaron. Podemos hacer una lista grandísima de peticiones de oración. Y Dios responde nuestros pedidos en tres formas diferentes. Puede ser inmediatamente, puede ser que se tome un tiempo, o puede ser que esas oraciones como tal no las vaya a responder porque no van a estar acorde a su voluntad. Entonces, también nos habló nuestra hermana acerca de algunas peticiones que hacemos nosotros y que nunca son respondidas. Tenemos un ejemplo del apóstol Pablo, que oró a Dios por algo que le aquejaba a él, siendo el apóstol Pablo una persona muy importante que trabajó mucho por Dios, por el Evangelio, y aún así Dios no le concedió esa oración, sino le dijo, bástate mi gracia. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta también, aplicarlo en nuestras vidas, no porque le pidamos a Dios con mucha fe, Dios va a responder de la manera como nosotros queramos. Entonces tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios. Y nos decía nuestro hermano Olivardo, orar sin cesar. ¿Dónde lo dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Entonces, orar sin cesar. Toca ponerle la tilde allá a César, porque si no aquí, sí como decía nuestro hermano Olivardo, se tiene que salir César. Bien, entonces, ¿cómo podemos orar sin cesar? Bueno, de muchas maneras. Y bueno, cuando nos levantamos por la mañana, cuando ponemos a Dios en nuestra, como prioridad en nuestras vidas, agradeciéndole por su protección, pidiendo una bendición por el nuevo día. Podemos orar. Aquí está la foto parecida al trabajo de nuestro hermano Libardo en su camioneta al salir de trabajo, pedir por su protección. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo acá, cuando estamos ya en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades laborales, en nuestros quehaceres diarios, podemos pedirle a Dios que dirija nuestro día y que Dios nos acompañe en todas esas actividades que hacemos a diario y que siempre estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. En el caso de los comerciantes, negociantes, si tenemos un negocio, una decisión importante que tomar económica en nuestras vidas, también pedirle a Dios para que nos ilumine la mente y nos dé una decisión aceptada. Que nunca nuestras decisiones cuando estamos en los caminos de Dios van amarradas a la avaricia, a muchos deseos que realmente no son buenos. Y por la noche, darle gracias al Señor por las bendiciones que nos dio en el día, por la presencia que hace en nuestras vidas y pedirle que nos sigan guardando en su amor y misericordia. Entonces, de esta forma, orando siempre de esa manera que les acabo de decir, pues siempre vamos a estar bajo la protección, bajo la sombra de Dios. Tenemos que orar por los demás, por nuestra familia, claramente, pero también por otras personas que también les necesitan. Y nosotros debemos orar siempre para que con nosotros, si somos bendecidos por Dios, también seamos de bendición para otras personas. Algo importante, si nosotros hacemos muchas oraciones, tenemos mucho poder, pero si nosotros oramos poco, vamos a tener poco poder. Entonces, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder y pocas cosas que podamos lograr en nuestras vidas. Entonces, para terminar, hermano, y como conclusión, los dejo para que mediten en este versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 10. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo dice en Hebreos 4, 16. Lo repito, acerquémonos mediante la oración, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Dios nos da a nosotros cosas que nosotros no merecemos cuando nos acercamos a Él. Y una manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Y si lo hacemos así, vamos a alcanzar la misericordia de Él y hallar el oportuno socorro. Porque nosotros sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Que fuera de Dios no podemos alcanzar nada. Y que sin Él, pues no somos nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es orar, pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad,
aceptar, obedecer sus mandamientos, aceptar su voluntad y bueno, pedirle a Dios que nos siga protegiendo y nos siga bendiciendo. Hermano Gilberto, perdón, adelante. No nos cambie los nombres. Bueno, una última ¿Te cosita, parece? Juan, que creo que es bueno tenerla presente y está en Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice al final del Padre Nuestro, que es la oración modelo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y el 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces hay una norma divina de tantas, y en especial en cuanto a la oración esta, donde se dice que cuando yo le pido a Dios por algo, y en especial porque perdone mis transgresiones, mis pecados, debo también de haber perdonado ya a quienes en algún momento han transgredido contra mí. Esa es una regla divina para que podamos alcanzar esa misericordia de parte de nuestro Dios. Claro que sí, hermano Gilberto. Y tenemos que hacerle un estudio bien bonito a esa oración de ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, explicando paso a paso, parte a parte de esa oración del Padre Nuestro, que la encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, en Por lo supuesto que que sí. habla de lo que nos habló nuestro hermano Gilberto, de perdonar a los demás para que así nuestro Dios nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Y como hemos hablado mucho de oración, pues damos por finalizado el estudio en esta noche. Gracias a todos por sus participaciones. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias porque nos edificamos los unos a nosotros y porque sus comentarios pues son los que enriquecen realmente ese estudio, su presencia y gracias porque cada día pues Dios nos va mostrando su camino y nos va enseñando grandes cosas. Entonces qué bonito poder hacer esta reunión, poder aprender de la palabra de Dios y gracias a todos ustedes. La invitación para que por favor cada primer día de la semana, el día domingo nos reunamos en una iglesia presencialmente es lo correcto, es lo que tenemos que hacer.